amigos, ¿cómo están? Acá yo me conseguí lo que serían los tensores de cadena. Vamos a dar vuelta. Que son estos. O sea, yo en realidad hubiera preferido la que es la ruedita, la que había mostrado antes, que es como una ruedita que tiene como unos topes a los costados, que también impide que la cadena se mueva. Pero como no encontré la medida de esa rueda grande en este país, conseguir piezas medio extrañas se hace un poco complicado. Me conseguí este que es de moto, es para el mismo paso de cadena que yo estoy usando, así que debería servir bien. Es un tensor de cadena. Esto tiene como una parte redondeada, la cual debería apoyar directamente acá en la cadena y ya lo tensaría. Así funciona y así vamos a tratar de ponerlo. Bueno, ya terminamos de poner los tensores. La verdad que parece que quedaron bastante bien, parece que van a funcionar. Yo lo muevo y está bastante bien, mirá. O sea, funciona bien. La cadena quedó bien tensada. Esta también. Lo que sí, antes de que comenten, este yo lo puse del otro lado. Este tendrá que haber ido de este lado porque es el retorno de la cadena. Pero bueno, la verdad que esta cadena está bastante tensada. No necesitaba estar mucho más tensada. Y lo puse más que nada como para que la cadena no empiece a temblar así. O sea, del otro lado era casi imposible ponerlo porque no tenía dónde agarrarlo. Dije, bueno, lo pongo acá, lo pongo flojito, total lo necesita. Y quedó bien. El que sí puse bien, y puse bastante tensándola, no sé si se ve, fue el de este lado, que me parece a mí que quedó óptimo. O sea, no quedó justo en el medio, no se mueve, quedó bien agarrado. Yo le soldé el resorte para que no haga juego, así que eso ya estaría. Bueno, vamos a aprovechar que está lloviendo, que no puedo salir de mi casa, que estoy acá encerrado. Así que vamos a fabricar los pedales. ¿Cómo lo voy a fabricar? Tengo acá yo este caño. Esta varilla de metal. Es una varilla común. Voy a usar la roladora y lo que voy a hacer es una forma simple de un pedal común, que sería como un arco así, acá y acá, abajo para agarrarlo y arriba para apoyar la pata. Quizás después le sueldo una transversal para darle un poco más de fuerza, pero no sé, eso después veré. Ahora voy a hacer eso, así que vamos a ver cómo queda y si necesito algo más, y mañana ya los instalo. Ya tenemos básicamente lo que es el pedal. Falta soldarle esto acá, así, y ya estaría nuestro pedal terminado. Vamos a conectar la caja de la palanca de cambio de acá. Si lo tirás para adelante, mete cambio; si lo tirás para atrás, mete rebaje. Yo lo que hice acá fue ponerle una rótula para que esto gire libremente. Acá en esta puntita le voy a soldar un cacho de caño para que llegue a este caño acá. Y este caño, nosotros lo que vamos a hacer va a ser tirarlo por acá, ahí, y acá vamos a sacar todo esto. Bueno, la palanquería acá, que queda justo en el medio de las piernas y antes del volante. Y para meter cambio sería para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Bueno, como ven, ya extendí un toque la varilla de la rótula. Así que ahora lo que queda es arrimar esto acá y soldarlo ahí.
ya quedó soldado ahí, después de un ligero error de cálculos, pero bueno, quedó bien soldado. Quedó bien soldado acá. También quedó bien ahí atrás. Ahora cuando termine de enfriarse, vamos a probarla. Tiene una ligera tosquedad, pero después se la vamos a sacar apretando bien todo. Y mete cambio, rebaje, cambio, rebaje, cambio. Bien. Faltaría nomás lo que sería la dirección, faltarían todos los cables, faltaría apretar bien todo. Poner la butaca, que la voy a poner con precintos, así que son 5 segundos. Y ya estamos listos para hacer. Ah, y la patada del motor. Ya puedo salir a andar. Así que lo vemos mañana. Voy a tratar de terminar la dirección por lo menos. Mañana. Día nuevo, lo que vamos a hacer hoy es poner la dirección del karting. Yo ahora estoy adentro y tengo acá mi varilla, de lo que fue a ser la varilla de dirección, que la saqué de uno de esos cuatriciclos que son para chicos, los Mini ATV, pero en realidad no es ninguna ciencia, es nada más un caño, con la punta tiene uno de esos rulemanes con base, nada más, o sea, puede ser cualquier rulemán con un porta rulemán. Y después tiene acá ese fierro, que lo que hace que es cuando doble, o sea, no hay mayor ciencia que ello. Después van a ver cómo se conecta y para qué sirve. Esto quedaría acá, más o menos. Y el volante, a ver si lo puedo tener con el pie. El volante quedaría acá. Gente, algo que quiero aclarar antes de que me comenten y me digan: esto no es una posición cómoda para manejar, pero para nada. Yo, que soy más o menos chico, entro y bueno, puedo manejarlo. No te digo que bien, pero puedo. O sea, ya es incómodo por todos lados. Me gustaría tener un carro más grande. Quizás en los Estados Unidos sé que son mucho más grandes que estos, pero este es el más grande que se consigue acá en Argentina. Así que va a haber que adaptarse y hacerlo como lo podemos hacer. Vamos a usar esta pieza que venía también con eso, pero ustedes la pueden improvisar de cualquier otra forma, con un rulemán, con lo que sea, para ponerla en el eje y agarrarlo acá. Si no, va a estar muy débil. Esto se va a mover mucho y va a estar muy débil. La verdad que no queremos eso. Bueno, ya el volante en posición. Lo que falta ahora es esto. Estas son varilla y rótulas. Lo que hace esto es agarrarse acá, en un extremo acá, en el otro extremo acá, y transmitir la dirección cuando vos gires. Ahora, esta es muy corta. Ves que no alcanza a llegar. Tendría que llegar acá y después tiene que llegar acá. Lo que yo voy a hacer es fabricar una un poco más grande, de la medida que tiene que ser. Rompiendo esta la voy a cortar acá, porque intenté sacar esta rosca pero está petrificada, no la puedo sacar con nada, así que lo voy a cortar acá, lo voy a cortar acá y voy a reemplazar la varilla del medio por una medida que voy a hacer ahora. Y ya quedó, o sea, acá yo lo que hice fue reemplazarle la varilla cortita por la grande. La soldé porque no tenía forma de hacerle rosca, ni de enroscarlo, ni de nada. Y yo creo que quedó bastante fuerte. Vamos a ver, como ven, funciona. Ahora, algo que aclarar. El rango de giro no es muy amplio,
porque se choca la punta del eje con el carro, ¿ves? Podría yo limarle un poco acá con la moladora, sacarle la esquinita y bueno, tendría un amplio de giro mayor hasta que la rueda se choque con el chasis. Pero bueno, yo creo que con este radio igual voy bastante bien. Cualquier cosa después cuando haga la prueba en la calle, si me falta le saco un pedazo y ya está. Para el tanque de nafta me conseguí este, que es de una bicimoto, que justo tenía ahí por ahí. Así que prefiero usar este porque queda un poco mejor y es más fácil de agarrar que el otro. Así que lo que voy a hacer es soldar este caño acá y arriba le voy a poner el tanque.